Esta historia pasó hace como 10 años. Crecí en una casa más bien pequeña. Durante la mayor parte de mi infancia compartía habitación con mi hermano mayor. 2 camas individuales en lados opuestos del cuarto, 2 cómodas y 2 armarios. Ni siquiera teníamos espacio para un escritorio. No era un lugar agobiante, pero tampoco era exactamente cómodo. Así que, cuando mi hermano se fue a la universidad, saqué su cama de inmediato y me apoderé del espacio, por así decirlo. Con su permiso, por supuesto. Finalmente tenía la edad en la que un escritorio en el cuarto era una necesidad. Así que fue agradable no tener que hacer la tarea en el sótano o arriba en la oficina de mi papá. Ese arreglo funcionó a la perfección durante los 2 años antes de que yo mismo me fuera a la universidad. En ese punto, como ya no vivía en casa, dejó de importar. Después de graduarse, mi hermano consiguió un trabajo en la ciudad, en nuestra área natal. Así que terminó mudándose de nuevo a la casa de mis padres. Y lo primero que hace, sí, lo adivinaste, es apoderarse de nuestra habitación, esa misma que yo había pasado meses rediseñando con tanto esfuerzo. Al principio me irritó un poco, pero mis padres me recordaron que yo le había hecho básicamente lo mismo a él, así que era justo. No pude discutir contra eso, así que lo acepté. Para cuando me gradué, también encontré un trabajo en la ciudad, así que opté por mudarme de nuevo con mis padres, igual que había hecho mi hermano. Desafortunadamente, ya no tenía habitación, así que tuve que buscar otras opciones. La única otra habitación sin usar en la casa era el cuarto de invitados de arriba. Así que, aunque era la mitad del tamaño de mi antigua habitación, tendría que servir. La habitación de invitados estaba justo al lado de la oficina de mi papá. Esa era la única otra habitación en ese piso. También estaba directamente encima del garaje, lo que significaba que cada vez que alguien presionaba el botón de la puerta, todo el piso vibraba durante los 10 segundos que tardaba en abrirse. La habitación sobresalía un poco de la casa, ya que estaba en la esquina. Así que había 2 ventanas en paredes que se cruzaban. Una daba a la entrada del garaje y la otra daba a uno de los lados de la casa. No era ideal, pero era privado y tranquilo la mayor parte del tiempo. Este incidente en particular ocurrió un viernes por la noche, cuando estaba solo en casa. Mi hermano estaba en Baltimore por una conferencia de trabajo, y mis padres pasaban la noche en nuestra casa de la playa familiar, como hacían casi todos los fines de semana de verano. Yo venía de un día de trabajo absolutamente agotador. Así que decidí no salir con mis amigos ni abandonar la casa. Solo quería pedir algo de comida y dar por terminada la noche temprano. Eran alrededor de las 11:30 y estaba acostado en la cama leyendo un libro, tratando de relajarme. La casa estaba completamente en silencio, lo cual era bastante agradable, ya que suele ser un caos cuando todos están en casa. Fue entonces cuando escuché el inconfundible sonido de la puerta del garaje comenzando a subir, seguido de esa vibración del piso a la que ya me había acostumbrado en los últimos meses. Me tomó unos segundos asimilarlo. Ningún miembro de mi familia debería estar en casa. Mis padres me habían dicho específicamente que se quedarían en la casa de la playa hasta el domingo por la noche. Y se suponía que mi hermano no regresaría hasta el sábado por la tarde. Me llevó varios segundos procesar eso del todo, pero cuando lo hice, mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Salté de la cama de inmediato y miré por la ventana hacia el camino de entrada, pero estaba demasiado oscuro para ver algo con claridad. Podía ver que la puerta del garaje estaba abierta, pero no distinguía si había un coche adentro o quién la había abierto. Sin pensarlo 2 veces, rebusqué en el armario hasta que encontré uno de los bates de béisbol que mis padres habían guardado ahí
desde mis años de juventud. Mientras bajaba las escaleras en silencio, intenté convencerme de que había una explicación lógica para que el garaje se abriera. Tal vez mis padres habían olvidado algo y regresaron en coche. Tal vez los planes de mi hermano cambiaron. ¡Diablos! Tal vez la puerta había fallado y se abrió sola. Cuando llegué al pie de las escaleras, justo antes de doblar la esquina hacia la parte principal de la casa, pude escuchar voces débiles. Las voces, definitivamente, venían del otro lado de la casa, donde estaban todas las habitaciones. Eran demasiado bajas como para entender qué decían, pero podía notar que había al menos 2 personas hablando. Ahí fue cuando supe, con certeza, que alguien había entrado a robar a nuestra casa. Saqué mi teléfono y marqué al 911. Susurré mi dirección y le dije al operador que estaban robando en mi casa en ese momento. Dejé la llamada en línea y me guardé el teléfono en el bolsillo, como te dicen que hagas. El operador me dijo que me quedara donde estaba y no revelara mi presencia, pero sentí una necesidad abrumadora de defender mi casa. Era como si una fuerza invisible me obligara a actuar en lugar de esconderme y esperar. Así que, en contra de las instrucciones del operador, decidí que eso era exactamente lo que iba a hacer. Me deslicé por el pasillo, hacia las voces, apretando el bate de béisbol con todas mis fuerzas. A medida que me acercaba a la habitación de mis padres, podía escuchar el sonido de cajones abriéndose y cosas moviéndose. Estaban claramente buscando algo valioso. Respiré profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer probablemente era una estupidez, pero incapaz de contenerme. Empecé a gritar lo más fuerte que pude para tomarlos por sorpresa, y luego irrumpí en la habitación con el bate de béisbol en alto. Había 2 hombres rebuscando en el armario de mi madre. Ambos gritaron de la sorpresa cuando entré de golpe. Me di cuenta de que no esperaban que hubiera nadie en casa, y mucho menos alguien dispuesto a pelear. Eso me dio confianza, a pesar del hecho de que me superaban en número y fácilmente podrían haber tenido armas. Le lancé un batazo al hombre que estaba más cerca, golpeándolo en la pierna. Maldijo y dio un par de pasos cojeando antes de caer. Me giré hacia el otro, pero antes de poder darle un buen golpe, bajó el hombro y me tacleó antes de que pudiera reaccionar. Los 2 caímos duro al suelo, y al instante me di cuenta de que este tipo era mucho más grande y fuerte que yo. Me quitó el bate de las manos sin mucho esfuerzo. Luego me puso las manos en el cuello y empezó a ahorcarme. Estaba luchando por mi vida, arañándole las manos e intentando quitármelo de encima, cuando vi que el primer tipo gateaba hacia nosotros. Tenía algo en la mano que parecía un cuchillo, y en ese momento me di cuenta de que había cometido un error muy grave al intentar hacerme el héroe. Un error que me iba a costar la vida. Genuinamente pensé que esos podrían ser mis últimos momentos. Empecé a aceptar que iba a morir en la habitación de mis padres, y en lo único que podía pensar era en lo destrozada que estaría mi madre cuando se enterara. Pero entonces, en el fondo, escuché el débil sonido de sirenas de policía acercándose. Lo último que recuerdo es al segundo tipo levantando mi bate de béisbol y golpeándome en la cabeza. Después de eso, todo se volvió negro. Cuando desperté, alguien me estaba sacudiendo suavemente. Abrí los ojos y vi a un oficial de policía arrodillado a mi lado, preguntándome si estaba bien. Estaba aturdido y confundido, y me tomó varios segundos recordar qué había pasado. Miré a mi alrededor y vi que la puerta que conectaba la habitación de mis padres con el patio trasero estaba de par en par. Claramente, los intrusos me habían noqueado y huido por atrás cuando escucharon las sirenas. El oficial me dijo que me quedara quieto
y no me moviera mucho por si tenía una conmoción u otras heridas. Tenía un dolor de cabeza insoportable, pero estaba consciente y coherente, lo cual parecía una buena señal. Una vez que los paramédicos confirmaron que estaba bien, me negué a ir al hospital a pesar de sus recomendaciones, o les di a los oficiales un relato detallado de lo que había pasado. Me dijeron que estaban buscando sospechosos por el vecindario, pero para cuando llegaron, los hombres ya se habían esfumado. Después de que la policía terminó de investigar y tomó algunas fotos de la escena, llamé a mis padres y a mi hermano para avisarles. Mis padres me regañaron bastante fuerte por ser lo suficientemente estúpido como para enfrentar a esos tipos, y me lo merecía. Si hubiera hecho lo inteligente y me hubiera escondido, hay muchas probabilidades de que la policía hubiera atrapado a los ladrones. A los hombres nunca los encontraron, a pesar de que la policía peinó la zona y siguió algunas pistas. Mis padres instalaron un sistema de seguridad muy completo en cuanto volvieron de la playa, con cámaras, sensores de movimiento, luces, de todo. En los días posteriores al robo, algo me seguía molestando sobre toda la situación. Todas las puertas de mi casa estaban cerradas esa noche, y la única forma de abrir la puerta del garaje era mediante un pequeño botón en mi coche que mi padre había programado para que fuera un interruptor inalámbrico. No había forma de que alguien lo encontrara por casualidad. Quien haya entrado a robar esa noche me conocía a mí o a mi familia lo suficientemente bien como para saber dónde estaba ese botón. Hasta ese momento nunca cerraba mi auto con llave cuando estaba en la entrada, así que eso es algo que los culpables también tendrían que haber sabido. Y aún más preocupante era el momento en el que lo hicieron. De alguna manera sabían que mis padres estarían fuera el fin de semana y que mi hermano estaba de viaje. Ya no vivo en esa casa, pero mis padres nunca lograron averiguar quién había entrado. De hecho, fue algo que volvió muy paranoico a mi papá por mucho tiempo, ya que él también pensaba que quien nos robó era alguien cercano a la familia de alguna manera. No voy a llegar al punto de decir que esa noche me cambió para siempre, o algún cliché así, pero diré una cosa. La vida antes y después de haber aceptado que vas a morir son dos cosas muy diferentes. Todavía puedo recordar la sensación de pensar que ese era mi fin. Se sintió tan disociativo. Nada puede replicar ese sentimiento.